¿Qué es el GLP? El GLP es un hidrocarburo formado por gases condensables disueltas en el petróleo. Su composición química es propano, butano y otros gases que forman un bajo porcentaje dentro del GLP, conocidos como impurezas. Tiene un poder calorífico alto en relación al resto de gases comerciales y su densidad es mayor, por lo que le da un mayor peso que el aire. Sus características de alta pureza y la alta homogeneidad de sus componentes hacen que sea muy fácil ajustar el aire necesario para la combustión, principalmente en los motores térmicos. Además, está exento de azufre y otras sustancias o elementos como los metales. Bueno, a continuación vamos a presentar lo que son los tipos de GLP. Esto va dado de acuerdo a la cantidad de butano y propano. Cuando hay mayor cantidad de butano se denomina butano comercial. Su fórmula es C4H10, lo cual es un hidrocarburo obtenido por la destilación de petróleo. Está compuesto principalmente de butano en un 60%, propano en un 9% y demás compuestos que son isobutano en un 30% y etano en un 1%. Tenemos una característica que este gas es inodoro, no tiene olor y tampoco no tiene color. En el proceso de elaboración del gas se le añade lo que es un aditivo que le da un olor. Esto se realiza principalmente para la seguridad, ya que es un gas volátil y puede provocar un incendio o una catástrofe. Para ello se odoriza para así poder detectar principalmente las fugas con el aditivo que se denomina mercaptano, que es un compuesto químico que le da una característica de ser odorizado o ser odorizante. Tenemos lo que son las propiedades físicas y químicas. Tenemos el estado físico, que es un gas licuado, es incoloro, no tiene olor. El punto de ebullición es de aproximadamente 11 grados centígrados. La presión de vapor es de aproximadamente 345 kilopascales a 20 grados centígrados. La densidad es aproximadamente de 575 kilogramos sobre metro cúbico a 15 grados centígrados. Tenemos que la densidad de vapor del aire igual a 1, aproximadamente de 2 a 15 grados centígrados, y el punto de inflamación a menos 40 grados centígrados. Bueno, las aplicaciones tenemos que se utiliza principalmente para el uso doméstico, para la cocina y agua caliente. El gas butano no suele usarse en sistemas de calefacción, ya que no suele consumirse en grandes cantidades debido a sus limitaciones de transporte y almacenaje. Eso es lo que respecta al gas butano. Cuando tenemos dentro de otro tipo de GLP, el que tiene mayor cantidad de propano, que igualmente es un hidrocarburo, su fórmula es C3H8. Igualmente se extrae del petróleo en operaciones de refinamiento. Tenemos que principalmente en su estado natural el gas propano es gaseoso, pero sometido a temperaturas ambientes y baja presión se licúa, llegando a reducir su volumen hasta 250 veces, lo que hace posible su manipulación y almacenamiento y transporte. Tenemos que el gas propano en estado gaseoso pesa el doble que el aire y en estado líquido la mitad que el agua. Forma parte de las energías con alto poder calorífico y puede alcanzar temperaturas de llama de unos 1900 grados centígrados en aire y de 2800 grados en oxígeno. Tenemos las propiedades físicas y químicas, principalmente del propano. Tenemos igualmente que el gas butano es un gas licuado, es incoloro. También tenemos que no tiene olor. Su punto de ebullición es a los 45 grados centígrados. La presión de vapor es 980 kilopascales a 20 grados centígrados. La densidad es aproximadamente de 510 kilogramos sobre metro cúbico a 15 grados centígrados. La densidad del vapor de aire
igual a 1 aproximadamente de 1.5 a 15 grados centígrados. Y el punto de inflamación tenemos que es a los menos 104 grados centígrados. Tenemos dentro de las aplicaciones del propano, es un combustible principalmente para uso comercial y también para industrias, para hornos, secadoras, calderas y también principalmente para lo que se llama motores de combustión interna. Eso es lo que respecta al gas propano. El proceso de obtención del gas licuado de petróleo parte con el proceso de la exploración, el cual a través de maquinaria se descubren los yacimientos de petróleo. Posteriormente comienza el proceso de extracción, donde se introducen tubos cilíndricos desde la superficie hacia los yacimientos, permitiendo obtener el gas y el petróleo. Luego, el petróleo pasa a una columna de destilación fraccionada donde se hace ebullir. Los gases producidos se van condensando en placas dispuestas verticalmente, pero el propano y el butano, al ser tan volátiles, pasan por todas las placas hasta la parte superior donde son direccionados a un condensador. El gas de petróleo entra a un condensador de propano, el cual funciona a una temperatura ambiente y a una presión de 110 kilopascales. Luego pasa por un condensador de etileno a una temperatura de 240 Kelvin y a una presión de 1700 kilopascales. La misión de este intercambiador de calor pre-enfriar el gas natural y el refrigerante de metano. Después pasa a un condensador de metano, donde se disminuye la temperatura del gas a 180 grados Kelvin y se aumenta la presión a 2850 kilopascales. A continuación, entra un enfriador para llegar a una temperatura de 110 grados Kelvin. Al final de los procesos se encuentra el envasado, donde en un contenedor metálico es llenado con gas licuado de petróleo, el cual es envasado y llevado a sus hogares. Los distintos subproductos generados por la torre de destilación se utilizan como combustible para autos, aviones, lubricantes o ceras y, por último, asfalto. A continuación vamos a presentar lo que son los componentes en un vehículo GLP para carburador y para inyección. Tenemos los componentes del equipo GLP para vehículos carburados. Bueno, tenemos de acuerdo a la numeración cada componente. Tenemos el tanque de almacenamiento de GLP, tuberías de cobre, conmutador, filtro, electroválvulas, evaporador o regulador de presión, filtro de aire, mezclador aire GLP y el carburador. Estos son los componentes para vehículos con carburador. Tenemos los componentes de equipo GLP para vehículo a inyección electrónica. Bueno, este se caracteriza principalmente por tener una unidad de control llamada centralita. Aquí podemos ver en la gráfica los componentes. Igualmente vemos que tiene un depósito de GLP, tiene un circuito eléctrico, unidad de relés para el control. Tenemos la unidad de control, principalmente la centralita. Tenemos los inyectores, la válvula dosificadora. Tenemos el circuito GLP, que prácticamente es la de baja presión con la que llega al mezclador. Tenemos ahí el evaporador, regulador de presión. Tenemos la electroválvula de paso de GLP. Tenemos el conmutador selector de GLP. Igualmente tenemos una boca de descarga de GLP. Prácticamente aquí lo controla la multiválvula. Bueno, vamos a presentar lo que es el circuito de alta presión y de baja presión. Bueno, el circuito de alta presión consta de lo que es la salida del tanque del gas o del combustible hasta la primera etapa del evaporador. Bueno, cruza primeramente por la tubería de alta presión, por donde pasará el GLP líquido, y principalmente esta tubería es de cobre. También debemos tener en cuenta que tiene un recubrimiento de plástico para proteger la tubería de alta presión
del medio ambiente y posibles golpes producidos por el movimiento del vehículo. De ahí tenemos lo que es un filtro de gas, cuya función es atrapar las suciedades que pueda contener el GLP. Tenemos los dispositivos de ajuste y los acoples para las conexiones, cuya función es lograr un cierre hermético y que no exista fugas de gas. Tenemos que, como ya explicamos, el circuito va de acuerdo a la figura indicada. Como podemos ver, ahí está la multiválvula, tubería de alta presión, el filtro y el evaporador. A continuación voy a presentar lo que es el circuito de baja presión. Este circuito principalmente va desde la segunda etapa de lo que sería el evaporador hasta lo que es el mezclador. Bueno, en este circuito encontramos lo que es la manguera de caucho, es por donde pasa el GLP gaseoso a baja presión. Tenemos un regulador de caudal o válvula de máxima que tiene como función limitar o regular el caudal de GLP hasta lograr una mezcla adecuada de la mezcla aire-GLP. Tenemos igualmente aquí las abrazaderas o elementos de ajuste, cuya función igualmente es acoplar las tuberías sin que exista ninguna fuga. Como podemos ver ahí en la ilustración, tenemos el circuito de baja presión, que podemos ver ahí el evaporador, la manguera de caucho y el regulador de caudal. Tanque o depósito de gas es el encargado de almacenar todo lo que es el GLP o gas licuado de petróleo. Tenemos que es de forma cilíndrica y consta de una multiválvula, tanto para lo que es proveer como para el retorno del gas. Además, para su fabricación se rige de acuerdo a la norma de cada país. También tenemos en la figura derecha, una vez posicionado el tanque sobre una base perfectamente horizontal, este debe ser girado sobre su eje longitudinal axial hasta el centro de la brida del tanque, de manera que forme un ángulo de aproximadamente 30 grados sobre el cuerpo de la multiválvula. Además tenemos ciertos parámetros que nos da la norma INEN 2310, el cual principalmente nos especifica los parámetros de diseño, las cuales principalmente son la soldadura, penetración completa, libre de escoria y salpicaduras. Tenemos la presión de la válvula de alivio de 2 megapascales. El llenado no debe ser mayor al 80%. La presión máxima de trabajo es de 2.1 megapascales. También tenemos lo que es la capacidad de almacenamiento, que es menor o igual a 0,05 metros cúbicos o alrededor de los 50 litros, que sería aproximadamente. Y también debe tener una temperatura de trabajo de 50 grados centígrados. Bueno, tenemos lo que es la instalación del tanque de almacenamiento. Bueno, vimos una pequeña parte de lo que era el posicionamiento, prácticamente a cuántos grados debe ponerse el tanque de acuerdo al eje axial y de acuerdo al lado de la multiválvula. Ahora tenemos principalmente en los lugares que se debe tener este tanque, y de acuerdo al tipo de vehículo tenemos una ubicación que es en el baúl portaequipaje de vehículos tipo automóvil o sedán. Como podemos ver aquí en la figura, tenemos detrás del asiento trasero en camionetas. También tenemos en el balde de las camionetas y bajo el piso en vehículos comerciales. Bueno, esto serían lo que es las ubicaciones de acuerdo al vehículo. Tenemos lo que es el evaporador o regulador de presión. Principalmente sirve para bajar la presión del GLP y transformarlo de estado líquido
a gaseoso. Permite la regulación del sistema en marcha lenta para que actúe de forma progresiva, permitiendo así la dosificación requerida por el motor en cada caso. Tenemos también que consta de 2 etapas. Una primera etapa que es por donde entra el GLP líquido a una alta presión, el cual pasa por la primera etapa, la segunda etapa, disminuyendo la presión y así proveerlo a lo que es el mezclador. Bueno, tenemos que la instalación se lo hace en la parte delantera del vehículo. Igualmente tenemos que debe estar a la mayor altura posible y a una distancia adecuada del sistema de escape, de la batería y de la línea frontal del vehículo. Para su correcto funcionamiento es indispensable que su plano frontal quede en posición vertical y paralelo al eje longitudinal del vehículo. Tenemos ciertos parámetros que nos comparte igual la norma INE 2310, el cual tiene una resistencia a la corrosión, tiene una construcción reforzada y principalmente debe tener la presión de entrada del regulador de 1.73 megapascales. Bueno, tenemos lo que es el mezclador. Este consta de unas principales características que son los elementos donde va fijada el flujo de GLP, cantidad y tamaño de los orificios. Tenemos el tamaño y potencia del motor, es lo que varía el mezclador de acuerdo al vehículo que se escoja. Tenemos se adapta al carburador situado entre el filtro del aire y la válvula de mariposa en el caso de motores carburados, o en la entrada del múltiple de admisión antes de la válvula de mariposa en el caso de motores a inyección electrónica. Tenemos su funcionamiento. Bueno, tiene como función la dosificación de la cantidad de gas y la cantidad de aire que se deben mezclar para una correcta combustión en todos los rangos de demanda del motor. Por eso es un elemento sumamente importante dentro de la instalación de un sistema GLP. Tenemos de ahí en la gráfica lo que es el esquema para un motor carburado. Igualmente nos comparte la norma INE, los parámetros principalmente de diseño, que debe tener resistencia a la corrosión, resistencia al choque térmico de menos 10 grados centígrados a los 100 grados centígrados, resistencia al impacto de 4,9 newtons por metro y una resistencia a la vibración de 0.75 milímetros y una frecuencia de 55 Hz. Bueno, tenemos por consiguiente lo que son las cañerías, que se encargan principalmente del transporte del GLP desde el depósito hacia el mezclador. También deben hacerse pruebas a las tuberías, los cuales deben ser superiores a los 45 bares antes de salir al mercado. Dentro de los tipos de cañerías tenemos las tuberías y las mangueras. Bueno, las tuberías constan al circuito de alta presión, las cuales tendrán que ser principalmente fabricadas de cobre. Conduce el gas GLP desde el depósito hacia lo que es el evaporador a una presión mínima de los 21 bares. Es muy importante que esté bien instalada y ajustada a sus componentes para evitar cualquier accidente. Este tipo de elementos son sometidos a presiones superiores a los 45 bares antes de salir al mercado, como ya mencionamos. Además, tenemos que estas cañerías deben tener una protección de polietileno para asegurar principalmente cualquier posible causa de golpeteo, y además también ayudar la posible absorción de calor para que llegue sin ningún problema el gas GLP hacia el evaporador
sin que cambie cualquier característica. Ahí por siguiente tenemos lo que es las mangueras. Estas principalmente se ubican después del evaporador hasta el mezclador. Principalmente abastece el GLP en estado gaseoso al mezclador y se sujetan mediante abrazaderas. Su presión de trabajo es aproximadamente de 0,7 bares. Vemos que la presión es menor a la de las tuberías metálicas, que principalmente tenemos aquí una baja de presión. Igualmente vemos que trabaja con parámetros de diseño que se encuentran en la norma INEN. Tenemos tanto para las tuberías como para las mangueras, que aquí principalmente abastecemos de esta información. Igualmente aquí tenemos las mangueras tanto para alta presión como baja presión, y así serían lo que son las cañerías dentro del sistema GLP.